Entonces, tienen el grupo de pedagogías. Perdón, amor, no te escuché. Tú lo podrías compartir en el grupo de pedagogías. Es que no puedo. Ah, sí. ¿Pero qué será? ¿Le comparto este link o el...? Yo creo que el póster para que sepan qué y el link aquí Ok. está. Sí, ahora les comparto. ¿Ya estamos? Ya se está grabando, pero todavía no está Bueno, ya estamos en en... Facebook. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Pues un gusto volver a transmitir desde acá. Esa es la tercera charla de Caminar la Palabra, que es el programa público de la tercera Bienal de Artes y Diseño de la UNAM, Resistencia Intangible, Ideas para posponer el fin del mundo. Este espacio de las conversaciones ha sido como alimentado y nutrido por varios invitados en diferentes partes de Latinoamérica que de alguna manera estén trabajando con algunas ideas o algunas prácticas afines a esta bienal, a temáticas o a formas de hacer o a metodología o a formas de tejer de las colectivas que fueron seleccionadas para esta edición. A nosotras nos interesaba justo estrechar como puentes y hacer espacio para dialogar también con otros agentes que estén trabajando en diferentes partes del territorio latinoamericano, de Abya-Yala. Y bueno, acá estamos con el equipo de Caminar la Palabra, está Israel y Guillermo presente. Agradezco mucho a Israel que está apoyándonos con... Creo que hay un audio abierto. Bueno. Israel que nos esté apoyando con toda la parte técnica de esa transmisión. Agradezco también todo el equipo de la Bienal y a la FAD por hacer esto posible. Hoy tenemos dos invitadas súper especiales que llevamos varios meses intentando coincidir a esta conversación. Por fin acá andamos. Pues les voy a dar la palabra para que ellas se introduzcan. Y después vamos a lanzar algunas guías para llevar a una conversación y al final abrir como espacio para inquietudes, para preguntas y así. Pues, ay, no me acuerdo qué fue lo que definimos. ¿Quién empieza? ¿Nienari? Ah, sí. Ok, pues les voy a pasar la palabra a Nienari, chimpa. Bueno, Ali. Gracias, chicas, por estar acá. Ali Chishi, muy buenas tardes con todas, todes. Igual súper contenta y muy emocionada, la verdad, que sí hayamos coincidido. Llevamos meses esperando este encuentro. Y no, pues yo tengo 26 años. Soy indígena de los pueblos Panzaleo y Otavalo del Ecuador, de sur y norte. Y resido en la ciudad de Quito, que es la capital. Soy docente del sistema de educación intercultural bilingüe, porque acá se trabaja desde dos sistemas. Y trabajamos con niñas de diversidad cultural. Soy cantautora, por lo general, para mis guaguas, compongo música para los guaguas. Y pues ahí uno se hace de todo un poco, ¿no? Se necesita ser multifacética y sobre todo en un país mega biodiverso y plurinacional, ¿no? Como ir no solo por un camino si hay tanta diversidad. Además, me asumo ecofeminista indígena y bueno, como les comentaba, soy docente, ya yo doy clases desde que tengo 15 años, 14 años, así que ya toda una trayectoria de docente en ese aspecto. Y actualmente estoy trabajando con guaguas de 5 años, pero he trabajado con guaguas de todas las edades hasta ya mayores, ¿no? Entonces, para contarles un poquito como desde dónde viene esta perspectiva de que me pareció tan bonito y tan, ¿cómo se dice? Tan cercano, tan familiar esto de los conocimientos ancestrales en pedagogías contemporáneas,
porque precisamente, y ahorita vamos a ir viendo, precisamente esa es nuestra propuesta pedagógica. Aquí empiezo mostrando una imagen que a mí yo siento que a nivel visual igual refleja muchísimo esto que ustedes lo plantearon como tema, ¿no? Y que nosotros también lo planteamos como pedagogía. Si observamos ahí, está en una disputa, ¿no? Hablando de disputas, hay una disputa epistémica, hay una disputa vivencial, hay una disputa emocional, ¿por qué no decirlo así, ¿no? De estos dos mundos, por un lado, que jala mucho la modernidad, que jala mucho Occidente y parece que está ganando, ¿no? Pero por otro lado, que también hay esta resistencia y hay esta fuerza que se va sumando y se van sumando desde todos los colores, como en las semillitas mismo podemos ver, ¿no? Este reflejo de diversidad, de interculturalidad crítica, consciente, respetuosa, y de cómo estamos en este vaivén, que es importante reconocer este vaivén, es importante reconocer que existen dos mundos habitables, caminables, y que es una decisión nuestra, ¿no? Y sobre todo como profesionales, docentes o quienes hacemos, estamos en contextos de educación, de formación, como artistas, que es importante empezar, perdón, por ahí. Y bueno, esta imagen plantea justo este Ixcayachay al que nosotros le llamamos. Ixcayachay es una propuesta pedagógica, pero no de los estudiados, de los leídos, sino más bien de comuneros campesinos en los Andes, pero acá en el Ecuador, en el 90, de un compañero campesino, analfabeto, José Antelino Chusín, de la comunidad de Chuquilán, de Cotopaxi, que en el 90, en el levantamiento indígena acá del Ecuador, no salen muchísimos indígenas, era la primera vez que asomaban tantos, ¿no? Y en la ciudad se alarmaban como, wow, habían tantos indígenas aquí, ¿de dónde salen? ¿Para qué salen? Y en una de esas entrevistas le preguntan y le dicen, ¿por qué bajan? ¿No? ¿Por qué bajan de sus páramos, de sus cerros? ¿Para qué? Y él dice, pedimos solo tres cosas. Ixcayachay, Ixcaymicu y Ixcaycausay. Dos formas de educarnos, ¿no? Dos formas de asumir la educación, dos formas de vivir, dos formas de comer, ¿no? Lo del patrón, lo de Occidente moderno, pero también lo propio, lo nuestro. Entonces, a partir de eso, asumimos como pedagogía y también desde el paisaje, ¿no? Nosotros estamos ubicados en la capital del Ecuador, en Quito, en ciudad, capital. Pero como vemos en esta imagen, está ahí, ¿no? Este Ixcayacha, y a pesar de estar en la ciudad, lo que decía mi abuela Rosa Simbalema, que es mejor campesinar la ciudad o ciudadanizar el campo. Nuestra propuesta en este contraste epistémico y vivencial y emocional es la urgencia de campesinar la ciudad. Y desde ahí parte este reconocimiento y esta incidencia de los saberes ancestrales en pedagogía contemporánea, ¿no? En de posicionarnos también territorialmente, visualmente, ¿no? De también el criarnos desde esta visión. Y para un poquito que vayan viendo cómo nos ubicamos así, vamos a ver un video así cortito de... Perdón, Minari. Creo que no lo estamos viendo, Ninari. Yo creo que estás Ajá. Yo creo que estás compartiendo solo la pantalla de donde tenías la presentación. ya, disculpe. ¿Ahí sí? Gracias, sí, Ya. perfecto. Felicidades en ese evento de la ciudad. Bueno, hasta ahí. Como vemos, si es que ustedes solo vieran las primeras imágenes de la chacra que se crían las semillitas, pareciera que estamos en sector campesino, en sector indígena, pero es esa también nuestra propuesta, ¿no? De esta necesidad de reconocer, por un lado, como realidad problemática a la par del tema de la migración interna, ¿no? Que esto sucede en toda Viayala, pero también este reconocimiento de que todos los territorios son territorios originarios, ¿no? Y la ciudad de Quito se construye a partir de territorio indígena, que es Quito. Entonces, no sé qué pasó con la presentación.
ya aquí. Entonces, desde esa mirada, nosotros planteamos este Ixcayache, que la propuesta es el estar contentas. Ay, otra vez estoy. Ay, perdón, con esta tecnología, ¿dónde está? Creo que es aquí. El estar contentas. Vamos a ver solo un video. Porque este mundo necesita de huevacuna diferente como ustedes, porque ustedes ya lo están haciendo. Entonces aquí ya partamos de igual porque está muy difícil esto, creo que me voy a solo dedicar a conversar con este video cortito que vimos. Para nosotros el parte fundamental y creo que como la raíz de esta pedagogía y los conocimientos dentro de las pedagogías contemporáneas es esta necesidad de decolonizar los sentidos y el sentir, ¿no? Para nosotros desde el encariñamiento hacia todas las formas de crianzas, ¿no? De las vidas. ¿Por qué? Porque parte de esta emoción, de esta capacidad de admiración, por un lado, de la inmediatez, de la hospitalidad, de todas estas cualidades también que se están apelando dentro de las pedagogías contemporáneas de Rousseau, de Freire, etcétera, ¿no? Está muy ligada hacia qué estamos admirando, ¿no? Los guaguas, ¿a dónde dirigimos la mirada de la admiración? Y esto es importantísimo porque la admiración surge desde la emoción y surge desde el corazón. Y la admiración por lo general, desde que somos guaguas hasta que somos adultos, ahí hay una realidad bastante interesante para nosotros que por eso, como pedagogía de bases del encariñamiento, ¿no? Retornar a esta admiración de vuelta, ¿no? De vuelta hacia las semillitas de como cuando las mamas indígenas, por ejemplo, ven una semillita que está en el suelo y su reacción no sería como la nuestra. Si se ponen a pensar ustedes mismas, su reacción, ¿cuál sería? Ah, mira, una semilla, ya lo voy a coger, ¿no? Porque sería además como lo más ecológico, lo más activista, y sí, lo voy a coger y lo pongo en la mesita. Pero ¿qué sucede? ¿Cuáles son parte de los saberes ancestrales de este encariñamiento o esta dulzura insurgente? Esta dulzura insurgente que ha permitido la crianza de agrobiodiversidad, que ha permitido también la sobrevivencia, la reexistencia de los pueblos originarios de aquí. Esta dulzura insurgente, que con ese cariño que le dicen por eso Pachamamita, que le dicen muy mamita, ¿no? Siempre el hablar desde los diminutivos, como las mamas cuando ven la semilla tienen una reacción muy diferente a quienes estudiamos o a quienes ya vivimos en la ciudad. Su reacción es de, uy, a veces les causa hasta llanto y a veces como te he dejado solita, ¿no? Esta necesidad de romper con el antropocentrismo, que no le ven a la semilla, sino le ven a la guaguita, a la niña semilla, ¿no? Es decir, que están rompiendo con el antropocentrismo que las pedagogías contemporáneas promueven, y ahí es donde entran los saberes ancestrales, esta necesidad de la concepción biocultural, de la conversación biocultural, del encariñamiento biocultural, hacia donde nos vamos a poder ver entre pares. Y eso es parte de los saberes ancestrales porque el surgimiento del desarrollo del concepto de educación de Occidente moderno no es nada ajeno a cómo se concibe el conocimiento, los conocimientos, ¿no? Porque precisamente se encuentran asociados a esta necesidad de poseer y de transmitir un saber que permita al que lo posee precisamente, ¿no? Operar sobre la naturaleza para propiciar la transformación, el desarrollo, el progreso, ¿no? Entonces, esta relación de primerito, de esta emoción que como cuando somos guaguas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A quiénes le lloramos?
¿A quiénes le gritamos? Y como ven en el video cortito, bueno, ahí como vieron tenía un montón de videos para poder hablar, pero está siendo muy, muy complicado. Para nosotros también de la necesidad del grito, por ejemplo, parte de las sabidurías ancestrales era el canto, el grito, pero con este camino, con este sentir de conversar con, ¿no? Entonces había un sentido de siempre de comunitariedad, y lo que hacen las pedagogías contemporáneas, ¿no? Que nos hablan de liberación, de autonomía. Ahí es donde entran las pedagogías, perdón, los conocimientos, los saberes ancestrales, porque libertad, ¿para qué? Libertad de quiénes, ¿no? Y autonomía, ¿para qué? ¿Y autonomía de quiénes? La libertad por lo general es la libertad humana, esta libertad que también es condicionada por quienes nos están diciendo, tú sé libre de comprar todo lo que tú quieras, sé libre de comprar y ser así, ¿no? Y en realidad esa es libertad de quiénes, libertad solo humana, libertad también, por eso es que cantamos, por eso es que gritamos, por eso es que estudiamos, ¿no? Libertad también para cuando, bueno, me encantaría mostrarles unos videitos, pero ahorita para que entendamos un poquito esto nada más. Échale. Sí, a ver, disculpen Lo la... intentamos. No importa, yo creo que vale la pena. A ver, déjenme... Sí, para poder entender un poquito. Si es que a veces solo viendo es como que nos llega el corazoncito. Le sentimos más cerquita. A ver, déjenme ver esto de la tecnología mismo que nos cuarta. Un ratito. Ahí es donde tienes que dejar de compartir pantalla y compartirnos ya directamente cuando hayas entrado a Ya. a la liga. Sí. A Pícale ver. tú y ya que la tengas nos compartes. Ya, yo primero ya, disculpen las ignorancias en estos ámbitos. Ya, ahí vamos. ¿Dónde está? Ahí, aquí. Un humo que dice 1, 2, 3, 4. Para entrar igual ya en materia un poquito de cómo hacemos este contraste, hablamos de un contraste epistémico y vivencial, ¿no? De caminar con los dos pies, pero este caminar con los dos pies, es decir, en estos dos mundos en equivalencia, en realidad es bastante complejo, más allá de lo que se escucha, porque por lo general andamos cojeando, ¿no? Porque la modernidad y Occidente jala muchísimo, como había dicho, y esta necesidad de como docentes de saber lo propio, para por consecuencia después aprender lo ajeno, que ese debería ser el camino de las pedagogías, ¿no? Y sobre todo en Abya Yala, viene a ser también un poquito, bueno, es laborioso, quizás puede sonar un poco romántico y demás, pero para nosotros en esta actividad constante de todas las materias, decimos que sí es posible. Y es posible cuando hay este sentimiento, ¿no? Sí, como feministas, como activistas, como artistas, sabemos que hay un poder realmente impresionante, ¿no? Que nos mueve aquí adentro. Y ahí es cuando decíamos de la admiración, por ejemplo, en temas de música. Ahorita que vimos, hacemos un contraste epistémico y vivencial, y desde la emoción, por lo general siempre admiramos cuando hay luces, cuando está el artista y la posición del artista, siempre el show y demás. ¿Qué hacemos con los guaguacuna para de alguna manera darle otras puertas, otras alternativas de hay cómo admirar desde otros lugares, ¿no? Y esta admiración hacia la música es aprender la música, y esta música desde los saberes ancestrales es música y arte que permite la crianza de agrobiodiversidad, que permite la crianza de saberes ancestrales. Esta música no está separada de
de estas otras comunidades, ¿no? De la naturaleza, de las deidades, del mundo sagrado, no está separada. Entonces esta música, este arte, permite estas otras crianzas. Desde ahí es cuando hablamos, ¿por qué la necesidad de educar? ¿Por qué no hablar de crianzas? Porque la crianza apela a este lado de que como saberes ancestrales de esta comunitariedad, de este tejido, pero no solo humano, de la naturaleza y de las deidades, ¿no? Hablamos de tres comunidades siempre cuando hablamos de comunidad. Y cuando hablamos de esto, nos vincula claramente ya inclusive al tema lingüístico, al tema del quichua, porque por ejemplo, shuk, que le traducirían en español como uno, no significa uno, significa a veces inclusive otro, otra, ¿no? Una otredad que está presente y latente. Por otro lado, también significa si uno, dos, porque uno como individuo, como se vincula quizás más a conceptos de occidente moderno y en español, significa uno solo, ¿no? Yo sola, que busco mi autonomía y mi libertad, etcétera. Pero, ¿qué sucede aquí? Este uno en el quichua, claro que hay también, pero se dice chuya. ¿Y qué significa chuya? Solo, no es uno, es estar solo, es estar desamparado, es también estar quizás huérfano, es estar, ¿no? Que nace desde ahí. Entonces, como el entendimiento que nos lleva al entendimiento también de la presencia y de esta memoria que guarda las lenguas indígenas, nos hace entender lo importante que es las sabidurías ancestrales dentro de las pedagogías contemporáneas, porque es también, es el jalarle, decir, ya muy bien, tu libertad, es cierto, no sé, como la pedagogía de Freire, que ya Grimaldo Rengifo, un compañero antropólogo peruano, él dice, ¿qué se le olvidó a Freire? A Freire se le olvidó la naturaleza. A Freire se le olvidó la madre naturaleza. Y eso es importante. Los saberes ancestrales lo que hacen es despertar, ¿no? Cuando tenemos la capacidad y la decisión de regresar a ver atrás, porque es urgente, porque mirando así nada más como que con un bozal hacia adelante ya estamos viendo que como que no está funcionando, no está viendo cambios de regeneración. Entonces es importante regresar a ver atrás. Y desde ahí viene también este reconocimiento. Cuando vemos a las pedagogías contemporáneas, siempre apela mucho, ¿no? Primero a la autonomía de todas las habilidades educativas, ¿no? Psicomotrices, etcétera, también no sé, de cosas como el ponerse los zapatos solito y este tipo de cosas, que aquí viene el contraste. Es importante, sí, y también se enseña, pero se puede enseñar a partir de prácticas que generan autonomía comunitaria. Y esta autonomía comunitaria, ¿no? Hace también hacer que el guagua, que inclusive en su condición, que puede ser un guagua huérfano, que puede ser un guagua o una guagua que está sufriendo violencia en su casa, o que se están divorciando, ¿no? Este cuidado, esta autonomía, viene a ser parte de la reparación de lo que está viviendo esta guagua, que viene a ser parte de la medicina y de este campo también del cuidado de su psiquis, de lo emocional, etcétera, a través del tejido y prácticas comunitarias. Y es desde ahí que nosotros apelamos a la enseñanza de estar contento y contenta, la enseñanza y aprendizaje. Es eso, ¿no? Es como cuando vemos a los guaguas en el campo jugando con los borregos, jugando con la tierra, jugando con el lodo, etcétera, y hasta viendo un aprendizaje significativo. Y las pedagogías contemporáneas ya lo validan, dice, sí, el método de la exploración, que bueno, pero una vez más, ¿qué pasa? Descomunalizan, desacralizan esa acción de aprendizaje, enseñanza del guagua, porque le está quitando el poder también de ser criado, porque la tierra nos cría a nosotras también, pero la mayoría de veces para las pedagogías y pedagogos contemporáneos eso es impensable. Lo que está haciendo el guagua es explorando, ¿no? Desarrollando esto que después nos lleva al entendimiento del proceso del método científico y esto que es de explorar, que es de investigar, pero asumiendo a la tierra, asumiendo a esto que está viendo como objeto de investigación, como objeto de observación nada más, y hay un rompimiento ahí muy claro de este lazo familiar, ¿no? De este lazo familiar con la tierra. Entonces, mientras más distante soy de la tierra, con más conocimiento, con más autonomía y con más libertad me encuentro yo. Y ahí es donde entran las sabidurías ancestrales. Voy a mostrarles igual un videíto, pero mientras pongo eso,
en relación a eso, es importante también como el entender por qué hablamos mucho y quizás no es que estemos atacando esta concepción de ver al individuo, pero sí es importante, creo que desde una manera como más epistémica, por así decirlo, es reconocer que el individuo, la individualidad sí es producto de la modernidad y hay que reconocerlo. El individuo es producto de la modernidad, ¿no? Que surge precisamente de esta separación del ser humano, de la naturaleza y la disolución de la comunidad. Y entonces aquí estamos viendo intereses muy claros de estas pedagogías contemporáneas, que sí nos habla mucho de la libertad y que es muy bueno, porque como digo, hay que saber de las dos cosas. Pero primerito, lo nuestro, para después poder tener esta capacidad de, de discernir, ¿no? Todo lo que se nos venga a nivel académico y demás, porque creo que es juntamente esto, ¿no? En esta necesidad de también cuestionarlo todo, cómo nos enseñaron a cuestionar desde estas pedagogías contemporáneas, que es importantísimo, pero siempre cuestionamos a, a esta otra escuela que no ha sido validada, que no ha sido legitimada, ¿no? Inclusive como población indígena caemos en eso, a pesar de que nos llamemos decoloniales, activistas, etcétera, siempre tendemos a caer desde ahí a este cuestionamiento y esta duda de ¿será cierto? ¿Será cierto que es verdad cuando la abuelita dice que esta planta sirve para esto? Como bueno, es cierto, yo como decolonial no digo es cierto, la abuelita sabe porque son saberes ancestrales, pero ¿qué sucede aquí? Ya inconscientemente estamos generando una subordinación, ¿no? De conocimientos contra los saberes. Y es aquí donde nosotros apelamos a Ishka Yachay que las pedagogías contemporáneas y los conocimientos, la ciencia moderna, no significa que por un lado pues les enseñamos lo que dice el Occidente moderno y por otro lado lo nuestro como algo separado, sino que le decimos a Occidente moderno que con todo el trabajo que se ha dado, ¿no? Desde su tecnología y ciencia, en base y sobre los conocimientos y sobre la invisibilización de conocimientos ancestrales, ahora es su turno de reparar. Ciencia moderna, ahora es tu turno de reparar, ahora es tu turno también de ponerte en equivalencia con lo nuestro. ¿Y cómo haces? Ahí vamos a generar justicia también epistémica, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ciencia moderna? ¿Cómo hacemos este contraste? No significa tomar Coca-Cola y chicha, no significa hacer dos cosas, vivir en dos mundos a la par, significa que ciencia y Occidente moderno tiene que ahora poner el hombro, ¿no? Con toda esa universalización, con todo ese poder y legitimidad que tiene y que ya también ha caído por sobre las personas indígenas que estudiamos, negras, etcétera, que ese poder de legitimidad que tiene, que ponga el hombro por los saberes ancestrales. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando aprendemos, no sé, que el agua es H2O y que es muy importante, ¿no? Saber de esto, qué tal planta, etcétera, que desde la ciencia mismo empiece a validar y como docentes o como artistas, desde ahí empecemos a darle estos argumentos, ¿no? Argumentos desde la ciencia, no sé, desde la matemática, y esto se puede aplicar en absolutamente todo. Desde la música también, cómo aprendemos música clásica, aprendemos música académica, cómo aprendemos inglés inclusive, cómo aprendemos todas las cosas para poner el hombro a lo que siempre ha existido por milenios y que gracias a esa presencia y existencia y resistencia de conocimientos, de prácticas, es que ahora todavía podemos ver, todavía podemos escuchar, todavía podemos palpar esta resistencia, ¿no? Que nos ha permitido la sobrevivencia de la humanidad. Voy a mostrarles un videíto así súper rapidito. Entonces, hablando de los contrastes epistémicos y vivenciales, aquí habíamos estado hablando de la música, ¿verdad? De esto en todos los sentidos, hablando de arte, ustedes que son artistas, que si bien también hablamos de que este arte vivo tiene que permitir las crianzas, también decimos vamos al otro, que también el arte es para ver, ¿no? Este arte para ver, para alimentar a los ojitos, que también esto del show, que también es, que también tenemos que entrar por ese lado. Aquí está. Aquí vamos a escuchar rapidito. ¡Guaguacuna! ¡Risha, rishu! ¡Guaguacuna!
esta música también es para cantarla. Y aquí viene quizás un poquito de esta autonomía y esta libertad, ¿no? Capaz de como individuo, que también está para cantarle y cantarnos a nosotras mismas. Que aquí ya viene también, nos vinculamos del tema que los saberes ancestrales son antipatriarcales, ¿no? Y anticapitalistas netamente, porque también el canto, que era para la tierra, era para nosotras mismas, y por eso nos cortaron la voz. Por eso es que muchas de nosotras también ya se nos hace muy difícil, hablando quizás en términos de género, ser sororas. No sé si pasa lo mismo en México, pero acá en las comunidades indígenas el patriarcado hace que como mujeres sea muy difícil abrazarnos y decir te quiero, ñañita, eres muy importante para mí, te amo, eres, no sé, todas estas cosas tan bonitas, ¿no? Que nos cortaron precisamente en este corte de humano-naturaleza, que cuando nosotros cantábamos nos estábamos cantando a nosotras mismas. Y por eso ahora se nos hace difícil cantar. Precisamente también porque la academia desde la música nos dijo que nosotros lo que cantábamos no era canto, no era música, ¿no? Entonces, desde ahí viene también esto de decir, guaguas, que también está bien, ¿no? Ponernos en un escenario y cantar. Pero aquí viene este otro contraste, pero no se olviden que a través del canto también es un grito. El canto también nos ha permitido sobrevivir, el canto también ha permitido que todavía sigamos existiendo literalmente como cuerpos racializadas también, pues después de tanto genocidio y tanta violación, no hubiera sido posible sin esta dulzura insurgente, sin estos cantos, sin precisamente esta concepción diferente, ¿no? Que fue parte de, no teníamos psicólogas, no teníamos también no sé, este reconocimiento de traumas, etcétera, pero fue gracias a la crianza, desde la chakra, la crianza de las semillas y esta crianza mutua, ¿no? Y entonces cuando hablamos de música con los guaguas, por otro lado también, en la escuela lo que hacemos es también no romantizar esto, no decirles, no, lo de acá todo mal, sino que por un lado sí, también les hacemos escuchar música clásica, les hacemos escuchar música celta, música china, etcétera. Lo que sí no hacemos es hacerles escuchar música comercial. Y no porque lo satanicemos y digamos, no, todo mal con el perreo, no, porque no hay que perrear, no, sino porque eso ya tiene su campo al 100%. Nuestra música, nuestros sonidos, nuestros cantos, tiene quizás de 0.1%, y eso allá hay que ir, ¿no? No es por satanizar lo otro, pero nosotros aquí no les hacemos escuchar. ¿Por qué? Porque de eso ya se encarga la calle, de eso ya se encargan las discotecas, ya se encargan los buses de ponerles esta otra música, ¿no? Entonces darle esta otra esquina para desde ahí sí generar equivalencia y generar quizás un poco de reparaciones en ese sentido, es darle esta prioridad y que nos vean, como hablábamos de las emociones, si veían en un video nosotros como docentes, como personas adultas, para nosotros es importante y quizás lo más difícil es que miren en nuestros rostros emoción al hablar de las semillas, emoción al hablar de estos otros mundos posibles, ¿no? Porque ya cuando somos adultos y estudiados tendemos a tener una postura de seriedad, porque también como personas indígenas y como mujeres indígenas, si es que somos serias, quizás es un poquito más legítimo lo que está diciendo. Y si habla con términos académicos, si ha de ser estudiado este indígena, entonces vamos a escucharle, ¿no? Entonces, ¿cómo romper con esta capaz dureza que se nos ha tocado a nosotros poner? Y creo que ya a nivel general también sucede, ¿no? Y de cómo esto en el aula y en la vida cotidiana también nos hace que estas emociones, quizás como cuando nos pasa cuando estamos en la fiesta y ponen una música y nos emocionamos, que nos suceda lo mismo a cuando escuchamos una música nuestra, a cuando vemos semillitas de colores y esa misma transmisión de emoción les mostremos a los guaguas. Y así decolonizar los sentimientos, ¿no? Los sentidos. Entonces, podemos hablar esto igual muy rápidamente, igual lo mismo con la danza, con el tema igual de educación física, con el tema de idiomas, pero quizás pueda sonar esto como no sé, ¿no? Que a veces se nos tilda de muy pachamamistas, de sí, y que desde ahí ya viene algo grave. Pachamamistas en un sentido de verle desde el lado romántico, ¿no? Pero mientras que para nosotros nos dejan en un espacio de, si acá ustedes ya tomaron este término y lo robaron, ¿no? Y se apropiaron de este término y lo pisotearon,
porque es cierto que otras personas desde, no sé, desde una visión de New Age y desde etcétera, etcétera, otras cosas, nosotros como personas de pueblos originarios y que estamos en este camino que es muy difícil también, ¿no? Porque ya estamos en la ciudad, ya estamos también con otras cosas que hemos aprendido y que son necesarias de aprender. Entonces, y ahora si esto de ser pachamamista viene a ser tildado como algo malo, yo cuando quiero hablar de la pachamamita ya da vergüenza, ya da recelo, ¿no? Como y ahora, ¿cómo hago que la gente que no vive como yo, que no ha sido parte de esta crianza me entienda, ¿no? Entonces, como para que no se vea desde ese lado quizás más romántico de nuestra cultura, que creo que también sucede mucho, el hablar de las problemáticas que como pueblos originarios tenemos es precisamente, ¿no? Que cuando estudiamos, y en las comunidades, no solo en las ciudades pasa, que, que pues nos está jalando, la soga de Occidente moderno está ganando, pero con muchísima fuerza, y desde ahí esta necesidad de contrastar, ¿no? En todos los ámbitos posibles se puede hacer en la enseñanza de matemática, enseñanza de aprendizaje de matemática, de arte, de canto, de educación física, ¿no? Este reconocimiento, y aquí viene parte de los saberes ancestrales en pedagogías contemporáneas, la educación física, que por un lado puede ser para adiestrar el cuerpo, ¿no? Para estar en forma, porque eso también nos va a ayudar a empoderarnos. Por otro lado, en los saberes ancestrales, la educación física también permite la crianza de agrobiodiversidad. ¿Por qué? Porque las personas que viven en la selva, los pueblos que viven en la selva, el nado, el juego que hacen en los ríos, eso es educación física. Porque cuando bailamos en Inti Raymi nuestras festividades y nos movemos y bailamos día y noche, es una festividad que acá tenemos en el pueblo del norte del Ecuador, que se baila día y noche y se canta y se toma chicha, eso ya es de educación física. Entonces, como reconocer también de estas prácticas, de estos movimientos también como parte de educación física para contrastarlo. Mientras que, por otro lado, claro que pueden aprender Kung Fu. Por ejemplo, nosotros de aquí trabajamos con el Aikido, con estas otras prácticas que sí son de otras culturas, ¿no? De Occidente, de afuera, pero que también contribuyen y ponen al hombro a esta necesidad de regeneración, ¿no? De reparación y de encariñamiento. Y para que justamente no digan, sí, qué lindo todo lo que suena, las semillitas, la tierra, que muchos igual ya capaz estarán cansados de eso, pero que es fundamental, ¿no? Esta necesidad de reconocer que sin el campo, sin las semillas, sin sin este rompimiento de deberle como par a la madre tierra, ¿no? Sin romper con esta hegemonía del ecologismo blanco, por un lado, con esta hegemonía del feminismo blanco también, ¿no? Y antropocéntrico, es que es importantísimo regresar a ver estas prácticas que han estado por miles de años, ¿no? Y que en base a estas se ha ido construyendo la ciencia y la tecnología moderna que ahora conocemos. Y que justamente a eso también nosotras también le apostamos. También hablamos del método científico, también hablamos de a ver, aquí les voy a mostrar ya para terminar, porque no sé igual cuánto tiempo ya me tomé. Denme un segundito. Entonces, para terminar, quizás dirán, bueno, sí, lindo, tienen tierra también, ¿no? Y las semillitas, pero ¿y cómo aplicamos el tema de la ciencia y de todas estas otras herramientas de Occidente moderno? Es... Ay, a ver. Ayayiji mashikuna Ayayiji mashikuna, taitakuna, mamakuna y achachikunapash. Buen día, compañeros, compañeras, madres, padres y profesores. Ñuka Shutimi Aramikani, continente americano. Los granos del picante al ají es la capsaicina, compuesta por carbohidratos, agua, fibra, proteína, vitaminas A, B1, B2, B6. Como podemos ver,
esta incorporación de las pedagogías contemporáneas están poniendo el hombro a precisamente nuestras abuelitas comían con mucho picante y ahí nos parecemos con México, ¿no? Pero ¿qué sucedió? El ají aquí se relacionó mucho al indígena, al del campo, a la tierra, entonces había que cortar con esta memoria del paladar también, porque el paladar guarda una memoria que, aunque ustedes no lo crean, es lo que nos mueve al sistema, lo que le mueve al sistema capitalista. No porque hay que antojos de esto, es una colita nomás, es que no, pues sí sabe rico, ¿cierto? Y es que sabe rico, pero ¿cómo hacemos, no? Construir otro tipo de memorias es precisamente de esto, pone al hombro con esta necesidad de investigación, del método científico, de argumentar lo que la abuelita dijo. Y en este argumentar, mira, ha tenido vitamina C, etcétera, y ha servido, etcétera, etcétera, en todos estos términos que es importante conocer, es importante saber manejar bien. Pero ¿qué es lo que hace? Miren, aquí ha tenido esto, los científicos ya han empezado a generar, a construir este conocimiento, pero eso la abuelita ya sabía, pues hace miles de años, ¿no? ¿Qué hace? Estamos rompiendo una relación de poder. No estamos diciendo, miren, wow, lo que ha tenido, sí, lo que investigamos, sino que sabemos de eso como, ah, mira qué interesante. Pero esto interesante, simplemente lo que nos hace es aplaudirle a la abuelita, pues. Nos hace decirle, chuta, la abuelita ya hace miles de años que se les adelantó a los científicos, que se les adelantó y continuamos con la materia. Por un lado, ya están guardando estos conocimientos de Occidente moderno necesarios, pero la admiración igual sigue yendo para acá, ¿no? Este reconocimiento, porque más allá de por cariño, por nostalgia o por reconocimiento, es porque es justo y porque es legítimo y porque desde ahí surge también cómo se fue construyendo, como digo, la ciencia y la tecnología. Y para terminar en el tema del sistema, justamente de cómo hacemos parte de esta educación, siento que hablar de saberes ancestrales en las pedagogías contemporáneas es hablar de educación para la justicia social, es hablar de educación para la justicia ecológica, lingüística y espiritual. Eso es lo que aportan las sabidurías ancestrales a las pedagogías contemporáneas, ¿no? Esta perspectiva, estos enfoques fundamentales y hoy por hoy también, no sé, por ejemplo, y es algo que yo quería mostrarles para finalizar, porque como estos otros enfoques, ¿no? Que si bien cuando hablamos de igual de liberación, también es reconocer que en los pueblos originarios del patriarcado, la colonia está tan presente y está tan metida así en la médula, en la memoria, porque es cierto, aunque las pedagogías contemporáneas hablan de que no hay que hacerles memorizar a los guaguas. La memorización ya no es un medio de camino. Pero ¿qué sucede con nuestras propias memorias, con la memoria histórica? Hay algo que no se está entendiendo, ¿no? Nos están diciendo que también la memoria histórica y la memoria colectiva no se tiene que romper. ¿De qué memoria nos están hablando? ¿No? Entonces, ¿cómo sí es posible construir memoria desde el paladar? Y ahí también se hace Kayache, cómo el ir aprendiendo a conocer lo propio para por consecuencia desaprender y reaprender lo de afuera, lo externo, la academia, etcétera, el arte. Y para terminar también como estos otros enfoques y movimientos que han surgido también desde estos otros sectores, hablamos, no sé, de los movimientos antipatriarcales y feministas, como también le vinculamos a esto, ¿no? Sin descomunalizar y desacralizar lo que aquí ya existía, porque antes de que como término existan estos movimientos antipatriarcales, feministas, ya había esta resistencia de las Guarmicuna acá, ¿no? Y en todo había Yala. Entonces, ¿cómo hacemos este entendimiento? Es también conocer parte igual de la historia, que mientras en Europa ya se estaban levantando las compañeras de allá, a la par en esa misma época, acá en general no éramos considerados como personas. Entonces, ahí estamos viendo una desigualdad impresionante, ¿no? Pero que estos enfoques, estos movimientos que salen también son legítimos, son importantes y es importante también ser parte de estos, de también unirnos al grito y desde guaguas también empezamos a pronunciar la palabra patriarcado, que empiecen a pronunciar la palabra diversidades sexogenéricas, ¿no? Que empiecen a pronunciarlas, ponerlos en palabras. Y justo esto de darnos las palabras es importante, porque parte de la justicia lingüística es precisamente esto, ¿no? Empezar a utilizar las lenguas para eso, para una educación, para la justicia social, ecológica, lingüística y espiritual. Y por otro lado también poner en palabras estos términos de género, estos términos de violencia,
que es parte de, porque son conceptos, términos, etcétera, de afuera, pero ahora es importante, sí es importante hacerlo, ¿no? Y cómo con los guaguas empezamos a hacerlo, aquí está. Y con esto Ninari. tenemos- Ninari. ¿Sí? Ninari. Yo creo que igual podríamos ir cerrando más o menos porque está increíble, queremos escucharlas y conversar con ustedes, también escuchar a Kire y podemos ir cerrando un poquito. Sí, Gracias. justo ahorita ya estaba cerrando. Y justo esto, ¿no? Como desde afuera también para ser parte de estos movimientos que están presentes y que como mujeres indígenas también es nuestro derecho decidir si queremos asumirnos también y ser parte, como desde Guaguas también es lo justo y parte de la reparación es que en estas solicitudes de aprender lo de afuera y lo propio es involucrarnos también, ¿no? Es ser parte, tejernos como hermanas y desde ahí tejer el tejido intercultural consciente, respetuoso, desde el reconocimiento. Vamos a ver este video. ¿No? Como desde lo que escuchan, de lo que están. Ellas propusieron, después del análisis de las mariposas del 25 de noviembre, es posible no subestimar. Y esto creo que es lo más igual revolucionario de las sabidurías ancestrales, porque en los pueblos originarios nunca subestimaron a los guaguas. Los guaguas también hacían parte de la chacra, hacían parte del cuidado de los borregos, hacían parte, etcétera, y que a diferencia de las pedagogías contemporáneas, quizás sí, por acá en esta etapa, ¿no? Se divide por etapas, y aquí sí, la etapa de motricidad fina, la etapa de etcétera, pero también como importante es que se confabulen y en este caso desde guaguas ya empiecen a escuchar, ¿no? El término lesbiana, el término afroecuatorianas, el término migrante, el término, todos estos términos y que conozcan la realidad, ¿no? Ellas propusieron hacer las mariposas 5 años, propusieron hacer mariposas y atrás escribir los nombres de las mujeres en nombre de su memoria, ¿no? Y aquí es que utilizamos de una canción para hacer un pequeño performance, que esto ya viene a ser externo, y es así como se van confabulando. Y en eso, una experiencia, y con esto ya cierro para que quizás nos llenemos un poquito de esperanza, cómo a partir de eso los guaguas se les va quedando tan impregnado que cuando hablábamos de eso, yo emocionada también, no, sí, vamos a poner los nombres y ustedes escriban, yo les ayudo, y una guagua me dice, Mashi, pero también puedo poner el nombre de la madre tierra, y le digo, ¿por qué? Me dice, pero no nos dijiste que era mujer también. Ahí me rompió a mí. Guardan la memoria los guaguas de una manera impresionante. Dice, porque violencia también es la contaminación. Y yo, ¿qué les digo? Tienes toda la razón. Vamos a ponerle el nombre de ella también, ¿no? Que es violada, que es asesinada, etcétera. Guaguas de 5 años, que a veces una también se olvida como docente. Y ahí está este trabajo, ¿no? Que va siendo tal cual las semillitas, que va creciendo y ya nos van cuestionando a nosotras también y diciendo la coherencia, te olvidaste, ¿no? Este tipo de cositas y que sí es posible. Vivir en contraste, ¿no? Epistémico, vivencial, es importante. Por eso las sabidurías ancestrales en las pedagogías contemporáneas es urgente sobre todo. Yupay-chan. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Antes de pasarle la palabra a Ninari, a Aquí. Kire, perdón, ya me quedó en la cabeza el nombre. Invitarles a las personas que están viendo por Facebook, que si quieren subir comentarios para leerlos acá luego, o acá en ese colectivo, colectiva de gente que nos acompaña por Zoom, poner sus preguntas, comentarios también por el chat o al final compartirlas después de que Akire nos comparta un montón también. Entonces, muchas gracias y Akire, bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias Ninari por tu generosidad. Para mí siempre es emocionante tener estos diálogos, pues digamos como en este pedacito, ¿no? Que estamos comunicadas. Yo en tu palabra encuentro un montón de cosas que
he ido igual tratando de reflexionar, comprender. Y bueno, pues voy a poner unas pequeñas imágenes precisamente pensando en si hay personas que tal vez no son de por acá. Bueno, mi nombre es Erika Karina Jiménez Flores, ese es como mi nombre que sale, ¿no? En el acta, en los documentos. Sin embargo, pues me dice mucha gente Akire y Huautli significa en náhuatl, bueno, más bien es de náhuatl, Huautli es de la lengua náhuatl y significa amaranto o es alegría. Y bueno, este nombre fue otorgado por el anciano Inocente Morales Baranda, que está en la alcaldía de Milpa Alta, que se parece mucho a las imágenes que nos compartía Ninari y me recuerda mucho como a esta cuestión en la Ciudad de México, que estamos también constituidos como un espacio pluricultural que ha querido ser silenciado, ¿no? Todo el tiempo nos ponen como la ciudad y a nosotros, los que habitamos en la parte suroriente, nos dicen que somos los periféricos, ¿no? Y entonces ahí hay como un choque, una cosa muy dolorosa y que tiene un sentido de llamarnos periféricos, ¿no? Ser periférico es que no tengas derecho a la salud, que no tengas un transporte digno, que no tengas una vida en dignidad, ¿no? Sin embargo, ya cuando vamos a la historia, cuando la miramos, la analizamos, pues nosotros somos primero que los que están en el centro. Pero como tenemos una reminiscencia hacia a la cuestión indígena, pues se nos ha segregado, se nos ha silenciado, se ha querido como ponernos como marginales, ¿no? Nos dicen los marginales. Sin embargo, ahora como en todo en este tiempo que hemos estado ya varios por acá luchando y tratando de que esto no sea la concepción, ¿no? Yo no me asumo como periférica, no desde tu centro, ¿no? Entonces ahí hay como cuestiones interesantes que al habitar en la Ciudad de México, pues que tenemos que decir que somos de pueblos originarios, ¿no? Entonces aquí está un mapita, esta es la Ciudad de México y nosotros, bueno, ahí se ve la alcaldía de Xochimilco, yo estoy ahí, mi pueblo se llama San Luis Tlaxialtemalco y estamos, si se mira, estamos muy cerca, la alcaldía de Milpa Alta y bueno, está Tlalpan, pero estamos muy cerca de lo que es la parte oriente del Estado de México, ahí ya no se ve, pero igual, imagínenlo un poco, y hacia Morelos, ¿no? Entonces, para mí es mucho más rápido llegar a Tepoztlán, por ejemplo, que llegar a la Academia de San Carlos. Entonces, hay una cuestión geográfica re importante con estas localidades. Yo puedo llegar más rápido a Meca Meca que al Metro Valderas, por ejemplo. Entonces, los referentes culturales, los referentes artísticos son brindados desde otra experiencia de vida, ¿no? Tal vez no es desde el museo, no es desde pues, estos lugares, ¿no? Que también la cultura, la alta cultura nos ha dicho cómo hay que consumir. Entonces, partiendo como de esta noción territorial, cultural, y pensando en lo que Ninari nos ha explicado de una manera magistral, la cuestión del patrimonio biocultural, ¿con qué crecemos? Pues, pues yo crecí, ¿no? En este espacio, crecí con estos referentes y siendo un poco ajena como a lo demás, porque es muy lejos ir y es muy cansado ir. Y entonces que los trabajos, que las escuelas estén allá, implica algo para nuestras cuerpas, ¿no? O sea, un desgaste que es al doble o al triple que una persona que está cerca. Entonces ahí hay como también cuestiones que habría que, pues como no perder de vista, pues, ¿no? Que es parte de estas violencias de más de 500 años a las corporalidades racializadas, ¿no? Entonces, aquí este es un pequeño mapita, ya mucho, es un acercamiento más grande, porque el punto donde yo estoy compartiendo todas estas reflexiones y las estoy construyendo también de manera colectiva con un montón de gente afortunadamente, pues es la Fábrica de Artes y Oficios, la Faro Tláhuac, que bueno, de manera muy, muy general, hace 20 años, por ahí unos egresados de la Facultad de Artes y Diseño tuvieron un sueño y fue que la cultura llegara, ¿no? Llegara. Esto se da en un contexto re interesante porque por un lado las galerías,
los circuitos de arte, pues inauguraron el corredor Condesa, ¿no? Roma Condesa, que hasta la fecha es vigente y que hasta la fecha tiene su renombre y la gente quiere vivir cerca de ahí y ahora de la Juárez y la San Miguel Chapultepec, ¿no? Y a la par, pues se da como esto en el oriente de la Ciudad de México, surge la primera Faro, la Faro Oriente, y de ahí, bueno, ya en una cuestión, pues sí, gubernamental, la Ciudad de México dice, bueno, vamos a financiar este proyecto y pues entra, ¿no? Ya se integra como parte de la Secretaría de Cultura y bueno, ahora pues es, las Faro pertenecemos o pertenecen pues a la Secretaría de Cultura y bueno, primero hace 20 años es la Faro Oriente y hace 15 pues surge la Faro Tláhuac. A la par, Faro Milpa Alta, después Faro Indios Verdes y bueno, ya de ahí es una historia que se sigue construyendo. Aquí es un tipo de educación no formal, educación artística no formal, pero también a lo largo de los años ha sido bien interesante pues como cada faro tiene su propia personalidad, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de esto con gente que vive pues en Santa Marta, Catitla, que aunque somos cercanos, pues estamos en otros referentes culturales, ¿no? Y también de violencia. Entonces, puse aquí algunas fotitos que me gusta mucho mostrar, de que esto es lo que era mi pueblo, lo que antes de que hay por ahí una mujer de la Guam Iztapalapa que lo dice muy chido, cuando la ciudad llegó a nuestra puerta, porque aquí no era asfalto, aquí pues yo vivo muy cerca de este punto, que es el manantial Acuexcomac, que le decían también el manantial del encanto, y bueno, esta foto es por ahí de los 70s, y bueno, todavía la abuelita, mis parientes, pues recuerdan este lugar y esta agua está entubada. Y esta agua se va a la Ciudad de México, ¿no? La entubó Porfirio Díaz. Y entonces nos quitaron nuestra agua y nos quitaron, no solamente nos quitaron nuestra agua, nos quitaron todo lo que involucra el agua, ¿no? Las historias de las sirenas, los animalitos, la siembra, la autonomía fue así, cortada. Entonces, bueno, aquí esto es muy importante de señalar, que estos abusos, que estas violencias al territorio siguen ocurriendo, ¿no? Y estas son otras fotos del espacio, de lo que en los 1900, pues bueno, así se veía. Esta es muy interesante porque ahora en el billetito de 50 pesos que hay memes y que la gente no quiere deshacerse de ellos, pues viene, ¿no? O sea, la parte de atrás se ve una perspectiva muy semejante a la de esta fotografía y se ve el volcán Teutli, que es el punto de límite, digamos, natural, límite geográfico entre Tláhuac, Milpalta y Xochimilco. Entonces todos nosotros siempre, es como un código de comunicación, cuando estamos en el centro, en alguna fiesta o cualquier cosa, pues es un lugar de referencia, ¿no? Yo soy de Tláhuac, ay, yo soy de San Luis, ah, no, pues hay que ir al Teutli, has ido al Teutli, ¿no? Entonces hay como una cuestión y ahora que está en el billete, pues también es chido, pues, ¿no? Que esté ahí porque habla de un espacio que es importante para todos los que habitamos esta zona y pues por fortuna hay espacios que conservan, ¿no? Esta concepción de, pues más bien como esta constitución antigua, ¿no? O sea, son espacios resguardados que ahora ya el área natural protegida y no sé qué, pero en realidad si lo planteamos, pues esto así era toda la Ciudad de México, ¿no? Así como las fotos antiguas. Por ahí hay fotos muy de los 1940, ¿no? Donde la gente todavía iba en canal a la viga, o sea, la desecación de los lagos tiene 100 años, ¿no? O sea, no es, en realidad no es tan de tan antes, ¿no? Y es súper absurdo, ¿no? Cuando pasa uno por el viaducto Miguel Alemán, pues ahí es un río vivo, ¿no? Que está ahí fluyendo. Entonces son como el río Churubusco, Huitzilopochtli, ¿no? Que también tenemos muchas reminiscencias del náhuatl en el cotidiano. Entonces, bueno, aquí puse estas imágenes porque hay partes del patrimonio biocultural que se dice en español
comillas, pero pues es náhuatl, ¿no? Es el tolan, es el tule. Pues sí, bueno, ¿y qué es el tule, Erika? Pues es una planta, ¿no? Es una planta que aquí crece y es esta, la que está en la imagen, lo verdecito, lo que se ve ahí. Con el tule se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Cestería y también en cuestiones rituales es algo muy, muy presente. Entonces, aquí en esta otra imagen pues vemos el apantli, que es en náhuatl, en español es el apantle, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es el apantle, Erika? Pues es esto, ¿no? Es el espacio que existe entre las chinampas. Y todas las chinampas tienen un apantle, ¿no? Porque de ahí, esto es una cuestión impresionante, muy, muy chida la cosa de las chinampas, porque las chinampas las hicieron a mano, ¿no? O sea, estas chinampas, las de mi pueblo, al menos tienen un tiempo de mínimo 2000 años, ¿no? Entonces yo creo que para mí hubiera sido muy importante que alguien me dijera eso de niña o de guagua, como dice Ninari. Sí, Erika, vives en un lugar que tiene este tiempo de antigüedad. Ahí yo hubiera pensado otras cosas. Entonces ahora la misión es decirle a la gente dónde estamos viviendo, qué estamos viviendo, cuánto tiempo tiene esto. Y que bueno, el sistema de agricultura es único en el mundo, que bueno, se conoce y ahora pues ya es la permacultura y memes también, ¿no? O sea, como en esto que dice Ninari, de que mientras uno lo tiene aquí y lo habitas y lo vives, pues no vale. Pero viene alguien, hace una investigación, lo reporta, tiene ahí sus títulos y todo, ya es importante, ¿no? Entonces la colonización sigue y seguirá, yo pienso, ¿no? Entonces, bueno, aquí también está un árbol muy, muy chido, que es el aguejote, agüexotl en náhuatl. Entonces le digo, no hay así, sí tiene su nombre científico, yo creo, pero no nos referimos al agüejote por su nombre científico. Entonces el agüejote tiene una particularidad muy importante, se pone precisamente para bordear las chinampas, porque el árbol tiene su raíz y crece hacia abajo. Es decir, permite que lo que se siembra en las chinampas, o sea, su raíz no interrumpe, no interrumpe el crecimiento de las plantitas. Entonces es un árbol muy solidario, pero además da este soporte a la chinampa, ¿no? Entonces todas estas cuestiones pues tienen un montón de tiempo existiendo acá. El sistema de agricultura pues lo practicaron mis abuelos, mi familia paterna, y tengo muchos amigos con los que podemos hacer estos cruces, ¿no? De entender, no puedes entender el territorio si no lo habitas. Ahí también como en esta cosa de la pedagogía, saber para dónde y con quién. Si no lo habitas, no lo vas a entender y no lo vas a proteger también. Entonces, bueno, en ese sentido, la Faro Tláhuac está, pues así, regresando un poquito al mapa, está muy cerca. Yo vivo aquí, este es San Luis, mi pueblo. El ojito de agua que les mostré está acá y la Faro simplemente nos separa el área de reserva, ¿no? Entonces hay como toda una cosa muy, muy linda alrededor de la Faro Tláhuac que nos permite dialogar con la gente que se acerca a este espacio sobre estos paisajes bioculturales, las tradiciones, estamos muy, muy conectados. Entonces en ese sentido, pues lo que empezamos a hacer fue un trabajo a partir del textil y empezar a recordar a partir del textil. Los talleres, pues son talleres que la gente va cada 3 meses y pues ya ahí cada tallerista vamos como teniendo cierta autonomía en la forma operativa de nuestros talleres. Entonces arrancamos con un taller que fue para infancias y bueno, aquí pues está en el proceso de la urdimbre, se ponen las estacas en la tierra y se van haciendo los cruces para poder formar la urdimbre y posteriormente pues ya hacer el tejido. Aquí Samuel al momento de esta fotografía tenía 5 años y bueno, tenía la idea de hacer un morral para ir a la primaria, ¿no? Entonces la gente siempre está pensando, algo que yo he visto que en la Faro Tláhuac sucede mucho, es que la gente siempre piensa en resolver la resolución de conflictos por la falta de dinero, pues, a través de los talleres, ¿no? Entonces, no es algo que se plantee, pero yo me he dado cuenta que la gente, pues sí, o sea, esta misma cosa con lo que habría de que
pues, te ponen, te sitúan en un sistema precario, te precarizan, pues buscas la forma de salir, ¿no? Entonces, para mucha gente ha sido como un espacio en ese sentido. Hay como muchas maneras de sentir y vivir la Faro Tláhuac, pero una cuestión es esta, ¿no? Y bueno, que estos espacios también territoriales pues han sido negados, ¿no? De este tipo de lugares. O sea, hay por ahí estudios, ¿no? De que, por ejemplo, en Coyoacán hay un montón de bibliotecas y acá no hay, la de mi pueblo sigue cerrada desde el terremoto, por ejemplo. Pero acá viene mucha gente a hacer estudios, a hacer libros que no se quedan aquí. Entonces hay una desigualdad en el espacio en la Ciudad de México y estos espacios, como bien lo dice Ninari, vienen a hacer un poco de justicia en la cuestión de ejercer tus derechos culturales, ¿no? Que todos tenemos ese derecho. Y entonces apenas en este marco de gobierno se está hablando de los derechos culturales, pero antes no existía y no se le garantizaba a la gente que no podía ir, ¿no? O sea, pues, los que siempre van al ballet, o sea, ahí a la sala Nezahualcóyotl, son los de siempre, son las clases altas. Entonces ahí la Faro Tláhuac también tiene esa particularidad. Y bueno, aquí son un par de imágenes de ese primer proceso. Fuimos trabajando, reconfigurar la memoria a través del textil. Y bueno, estos talleres también han sido colaborativos. Todos ahorita me invitaron, pero sí vale la pena recalcar mucho que pues acá no voy sola. Y en estos dos, en esta primera fase, pues me acompañó mi compañera Dolores Juárez Jiménez, que ella es de acá de San Cristóbal. Y pues se nos iba ocurriendo cómo contarle a los niños de la indumentaria, que también tiene muy poco tiempo que se dejó de usar. Y entonces, bueno, ahí ya en este siguiente taller ya le hicieron así su pequeña fajilla en telar de cintura y ahí les pusieron sus motivos al pantaloncito y a la blusita. Y en un siguiente momento tuvimos la posibilidad de colaborar con la maestra Hortensia Domínguez Vargas, que también en la Ciudad de México, como es un punto de encuentro de personas de migración, de pueblos originarios de toda esta geografía de México, pues bueno, en estos afortunados encuentros estuvo Horte, y bueno, con ella pudimos hacer este taller, pues de náhuatl, pero también bordado, y en esta primera fase todo fue con niños, ¿no? Con niños y niñas. Y ya luego, pues las personas adultas dijeron, pues queremos también. Entonces, pues aquí siempre las personas el equipo que coordina la Faro Tláhuac siempre es muy receptivo, siempre está en constante comunicación con los públicos. Entonces, Alejandro Rincón, Montserrat, Naima y Papik siempre están atentos de qué es lo que se necesita. Entonces, fue, Erika, pues quiere taller la gente adulta. Pues vamos a hacer un taller para ellas. Y bueno, el taller no se planteó para mujeres solamente, pero solo han llegado mujeres. O sea, tenemos en la existencia del taller que fue a partir de septiembre del 2017, solamente se ha inscrito un hombre, que es Aurelio, y de ahí pues ya, son puras compañeras las que tenemos el gusto de colaborar allá. Entonces, bueno, ya nada más de manera muy breve, hicimos este pequeño proyecto que justo tiene que ver con música, textil, memoria, territorio, y bueno, pues lo hicimos en colaboración con las compañeras bordadoras. Y bueno, aquí estamos en el Ojito de Agua, ahí donde había agua, ya no hay, o sea, está verde, está muy lindo, pero pues ya no hay agua. Y entonces, pues, aquí pudimos como platicar, se hizo el recorrido desde Faro Tláhuac hasta el Ojo de Agua, y pues íbamos en busca, ¿no? de las plantas tintorias también. Entonces, se hizo esta memoria, como también ya lo comentó Ninari, algo que yo he reflexionado mucho, es que esta memoria musical en nuestro país es así, es increíble, es impresionante, y es así ignorada, ¿no? Así, es silenciada. Entonces aquí con mi compañero Miguel Ángel Montiel hemos podido hacer como este caminar y recuperar estas cuestiones. En este caso también Fidel, que es músico, él es de Santa Cruz Xochitepec, que es un pueblo muy cerca, pues también se sumó como a esta parte, ¿no?
Entonces, aquí se muestra un poco del proceso de teñido, de que hemos empezado ya a escribir desde nuestras formas, que es el textil. Entonces también acá es bien interesante, ¿no? Porque ahora hablar de textil, todo el mundo quiere hacer textil, y hay un montón de diseñadoras y un montón de controversias, pero en el caso nuestro particular, de aquí de Tetláhuac, pues no se sabía, o sea, se está recuperando, estamos recuperándolo todo. Entonces, a veces pienso que sí ha sido un trabajo así monumental y que no se puede hacer sola, ¿no? En este caso sí ha sido la voluntad de las compañeras que están ahí también tercas y bueno, sí, decir de que en ningún lugar te aguantan tanto, ¿no? O sea, siempre desde, pues venga a dar un taller 3 meses o dame un taller un año y se acaba el presupuesto y ya, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Que para este tipo de cosas no se da una secuencialidad, no hay, en nuestro país tristemente no hay un espacio donde podamos aprender de manera formal este tipo de saberes, ¿no? Entonces, aquí pues hemos durado tanto, pero es porque el equipo nos ha respaldado un montón y porque le hemos buscado. Pero así que haya una garantía para la continuidad, pues no, no se puede decir que en nuestro país pase, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya así se vio en la exposición. Y pues una parte que también no quiero dejar fuera, pues es que las compañeras activaron en CU y ellas platicaron, ¿no? Con la comunidad universitaria, poniendo en igual, ¿no? En igual los universitarios y las compañeras bordadoras, compartiendo, dialogando, diciendo, y esto es del Cempasúchil, y eso, esto hice, esto he aprendido, ¿no? Y como en el ánimo también de que mucha gente en la ciudad no conoce las faros, ¿no? Entonces ahí pues también mañosamente como en esto de poder, de poder ir dialogando con las personas, compartir, y bueno, porque pues han tenido muchas amenazas de ser cerradas, ¿no? La principal es la falta de presupuesto para los espacios. Y bueno, que también los talleristas hemos insistido, ¿no? O sea, hay un montón de corazón en los talleristas de todas las faros por sostener un proyecto que no tiene el financiamiento que debe ser, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ya ahora no pude incluir otras imágenes, pero recientemente, como la pandemia nos interrumpió este proceso, la idea es que este carrito pues estuviera ya de fijo en Tláhuac y pudiera salir ahí a dar el rol con las cositas de compañeras y a platicar, ¿no? De los talleres, de la oferta cultural, y pues ya pudimos hacerlo, ¿no? El año pasado ya se pudo sacar. Aquí esta imagen justo también la ponía y lo que le ha dicho la guagua Ninari es algo que las compañeras hicieron también, ¿no? Nos invitaron en una convocatoria pues fue una instalación textil en el Zócalo. No, pues pues que vayan las bordadoras, ¿no? Entonces ya la idea pues era en una manta, pues hablar de las violencias, ¿no? La violencia a la mujer era la consigna. Sin embargo, pues cada una de las compañeras lo entendió desde un lugar re distinto, y esta manta en específico tiene que ver con la violencia al territorio, ¿no? Entonces aquí la primera violencia pues, es el metro, que además se cayó, ¿no? O sea que no nada más violentaron el territorio, violentan la integridad de las personas que vivimos aquí. Y bueno, ahora estamos para salir, ¿no? Sin el metro han sido muchas horas. Y hay muchos problemas alrededor de eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve cómo está sepultando, está el quilit, están los romeritos y está el amaranto. Y bueno, por ahí una chinampa solita, ¿no? Y bueno, como en esta cuestión de ir hablando, de ir diciendo lo que también ocurre, y bueno, que lo sabemos, pero pues ya no ser tan indiferentes o no ignorarlo, ¿no? Y bueno, pues ya como en lo que ya ahorita voy a platicar tiene que ver con un trabajo que ya me atañe más en cuestiones de vida. Yo
Entonces,